Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Otra vez el norte de África y el Próximo Oriente parecen ollas a punto de estallar. En el oeste, la ciudad española de Ceuta, enclavada en el norte de Marruecos, sufre una invasión por parte de 8.000 emigrantes clandestinos. El régimen del monarca absoluto Mohamed VI les anima a traspasar la frontera para castigar a Madrid por haber prestado asistencia médica a un líder de la enemiga guerrilla saharaui. Rabat también lanza de paso un aviso a los españoles de que no parará hasta hacerse con los territorios de Ceuta y la vecina Melilla, aunque sean plazas españolas desde el siglo XVI, es decir, mucho antes de que existiera el reino de Marruecos. Mientras, en el este, la guerrilla palestina Hamas, desde la franja de Gaza, ataca a Israel, lanzando centenares de misiles sobre Tel Aviv. El ejército israelí logra interceptarlos y repelerlos gracias al sistema antimisiles denominado Cúpula de Hierro. El gobierno Netanyahu no solo se defiende, sino que responde al ataque terrorista de esa guerrilla, controlada por Irán y financiada por Qatar, bombardeando las posiciones del grupo terrorista dentro de túneles de la vecina franja de Gaza. En el este como en el oeste del Mediterráneo, los seres humanos constituyen el instrumento para atacar a Occidente. En Marruecos, los jóvenes que huyen de la miseria son tratados por los esbirros del rey marroquí como armas arrojadizas contra España. En Palestina, las familias de la superpoblada Gaza son expuestas a los bombardeos israelíes como si de escudos humanos se tratara. La absoluta falta de empatía y el claro desprecio a la dignidad de esa pobre gente son otro ejemplo de hasta qué punto la vida humana en esos países al sur del Mediterráneo no tiene el mismo valor que en Occidente. La llamada primavera árabe quería corregir eso precisamente, es decir, hacer que los súbditos o acólitos fueran antes que nada ciudadanos libres y con derechos. No pudo ser. La chispa de ese movimiento espontáneo de protesta contra los regímenes corruptos y fallidos de la región estalló hace 10 años en Túnez, cuando, por cierto, un comerciante callejero se autoinmoló prendiéndose fuego después de que las autoridades tunecinas confiscaran su humilde puesto al no contar con el burocrático permiso para vender. La primavera árabe no llegó a Marruecos ni a Gaza, pero tampoco triunfó en los países que la gestaron, Libia, Egipto o la propia Túnez. 500.000 de muertos y 16 millones de desplazados no sirvieron de nada. Los países árabes del norte de África siguen siendo gobernados por satrapías o señores de la guerra. Hay más personas descontentas debido al desmesurado crecimiento de la población y son más pobres que entonces. No hay trabajo. La pandemia ha empeorado las cosas. Así que millones de jóvenes del Magreb al África subsahariana no desean otra cosa que cruzar el mar y buscarse la vida en Europa. Otros millones caen en los brazos de las sectas fanáticas musulmanas. Ese yihadismo se extiende como mancha de aceite entre la juventud frustrada de todos esos países, penetrando hasta más allá del desierto del Sáhara. Si uno vuela de norte a sur, de sur a norte, sobre ese desierto, contemplará desde su ventanilla una interminable mancha entre amarilla y anaranjada. El mayor desierto del planeta parece un infierno, y de hecho lo es para la pobre gente que habita en sus márgenes y en sus oasis. Los países más pobres del planeta están ahí, como Burkina o Mali. Sobrevivir es una hazaña, no hay suficiente para alimentar a una población que crece exponencialmente en un entorno natural casi estéril, tampoco para garantizar la salud y evitar el flagelo del coronavirus. No hay vacunas, ni UCIs, ni botellas de oxígeno. Pues bien, por si fuera poco, esos países sufren desde hace ya una década otra lacra, la guerra cruel provocada por toda una colección de guerrillas islamistas que siembran el caos y la muerte
en nombre de Allah. Algunos observadores las han bautizado con el nombre de guerras Toyota, al reconvertir los terroristas las cajas de esas camionetas o pickups en plataformas donde instalan un puesto de ametralladora o batería artillera. La moda la pusieron las milicias que derrocaron al dictador libio Gaddafi allá por el año 2011. Libia no solo había inventado una ingeniosa forma de hacer la guerra, sin necesidad de tanques o aviones, sino que además fue el origen de una proliferación de armas por todo el África subsahariana, al abrir los insurgentes los muy nutridos arsenales del ya ajusticiado y ejecutado Gaddafi. Así que vehículos armados, dinero yihadista del Medio Oriente y miles de jóvenes sin trabajo dispuestos a robar y matar para hacerse un sitio en ese mundo deshumanizado, pero justificando su conducta criminal en la necesidad de hacer la guerra santa del Islam, imponiendo su visión fanática del Corán. Esos Mad Max islamistas aplican su ley de tierra quemada ni más ni menos que sobre un tercio del inmenso territorio africano, y ello a través de dos ejes del mal. Por un lado, el norte de África, de Egipto a Marruecos, pasando por Libia, Túnez y Argelia. En esos países operan milicias del derrotado ISIS, Estado Islámico, así como la división magrebí de Al-Qaeda. Por otro lado, el eje que va de Mali a Somalia, es decir, todo el Sahel, esa franja al sur del desierto del Sáhara, ocupada por Al-Qaeda en el oeste y por Al-Shabaab en el este, particularmente Somalia, Kenia y desde hace poco mucho más al sur, Mozambique. Capítulo aparte es la sanguinaria guerrilla de Boko Haram en el noreste de Nigeria, que recluta por la fuerza a niños, convirtiéndoles en despiadados asesinos, mientras rapta a niñas, sacándolas de las escuelas para convertirlas en esclavas sexuales. En los últimos 10 años, su fanático líder, Boko Haram, ha sembrado el terror más abominable entre Nigeria, Mali y Chad, hasta que el ejército nigeriano finalmente ha asegurado que encontró su paradero y terminó con su vida. Pues bien, todos esos grupos yihadistas que operan en una docena de países norteafricanos son responsables de la muerte, además de forma brutal, de más de 40.000 personas, según el Centro de Estudios Africanos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿qué tienen en común esos grupos terroristas aparte de su cruel historial? Las guerrillas islamistas no buscan conquistar el poder como hicieron en Siria e Irak, creando un Estado Islámico. No aspiran a conquistar ningún aparato estatal o crear una burocracia para instaurar un nuevo orden político. Solo buscan la anarquía y el caos, es decir, su obrar consiste en incursionar en aldeas, saquearlas e incendiarlas antes de imponer a sus víctimas su oscurantista visión del Islam. Boko Haram mataba a cualquiera que tuviera un teléfono móvil u ordenador, también a cualquier extranjero occidental que era sentenciado a muerte por solo serlo. En Mali, 2 periodistas españoles fueron así víctimas mortales de los yihadistas hace un par de meses. Frente a ese descenso a los infiernos de amplias zonas de la región del Sahel, los débiles estados de la región no son capaces de hacerles frente por falta de medios y logística al operar las guerrillas en zonas de difícil acceso. Occidente ayuda con la información que captan sus satélites y la inteligencia de sus servicios secretos. Francia, tradicionalmente árbitro en la zona, no ha vuelto a enviar sus Mirage desde que el presidente François Hollande mandara una escuadra en 2013 para frenar el avance del yihadismo en Mali. Han pasado ya 8 años desde ese ataque y los islamistas siguen extendiendo su espectro de fanatismo y terror, y todo ello a apenas 2 horas de vuelo de Europa. Europa en particular y Occidente en general no pueden desentenderse de esa amenaza islamista de África mirando hacia otro lado. Apoyar a los ejércitos de esos países e incluso intervenir militarmente no solo es lo correcto humanitariamente hablando, ya que se trata de proteger las vidas de millones de personas constantemente amenazadas por las asesinas guerrillas islamistas,
sino además se trata de un imperativo político de primer orden, ya que resulta vital estabilizar una región que es el patio trasero de Europa. Si los débiles países norteafricanos terminan sucumbiendo uno tras otro a esas fuerzas oscurantistas y surgen territorios donde reina el terror y la anarquía, la oleada migratoria hacia Europa será aún más fuerte e imparable. Por otro lado, la quinta columna yihadista, que ya opera en los principales países europeos, se verá reforzada con numerosos voluntarios dispuestos a sembrar las calles europeas de muerte y destrucción, como ya hicieron hace algunos años en París o Barcelona. Europa, infectada por una preocupante corriente de buenismo progre, alentada por una izquierda cobarde y desorientada, no puede ser tolerante con los intolerantes. Debe evitar en primer lugar que entren en su territorio. Luego, de la misma manera que hizo Israel contra el terrorismo de Hamás, no solo debe defenderse, sino atacar de raíz a los grupos que lo único que buscan es la destrucción de Occidente. Muchas gracias.